Hitman, nos avisan en inglés que estamos grabando, pero no importa. Menos mal que el yiddish es muy parecido al inglés, palabras más, palabras menos. Y ahí te encontraste con Ana Breitman, que fue invalorable ayuda para tu tarea. Y bueno, yo trabajé con ella todo el tiempo con ella, 10 años. Ella fue mi traductora de este trabajo y de muchos otros. Claro, y aparte estuve inscripto y estudiando Yiddish en el curso para investigadores del IBO. Sí, claro que sí. Que en realidad me sirvió para detectar si un documento me servía, y si me servía se lo daba a Ana y le decía, ayúdame con esto. Te das cuenta que hay cosas que hacemos en el IBO que sirven. Ahora, yo quiero saber una cosa. Javier, ¿cómo llegás a tu bisabuelo? ¿Y qué sabías de tu bisabuelo? En realidad yo no sabía casi nada de él. Alguna vez en mi familia se había hablado, pero muy por arriba. Pero mi papá en 2009 encontró un artículo publicado en un Schriften de 1947, traducido ya en español en internet, sobre las primeras víctimas judías en Moisesville. Y me lo mandó. Que también lo hicimos en el IBO. Claro, sí, el original era Ivo Schriften número 3 o 4 de 1947. Y se publicó ahí, eran 20 páginas, era una memoria, ¿viste? No, los Ivo Schriften son un material invalorable para la historia de los judíos en la Argentina. Sí. También creo que es el primer trabajo sobre la comunidad sefardí en la Argentina, se publicó en un Ivo Schriften en Yiddish. Y hay muchos trabajos de demografía también y de datos. Total, así es. Sí, sí, sí. Así es. Tal vez si podrían aclarar por qué hacen referencia al bisabuelo de Javier. Porque... Ahora vamos al bisabuelo. Y yo no sé si vos leíste la memoria de tu bisabuelo, pero él cuenta que un día él tenía unos 20 y pico de años y estaba sin trabajo y viajaba en el tranvía y sube un canillita a vender periódicos. ¿Esa anécdota la conocés? Sí, es fascinante. Es fascinante porque el canillita ahorita, La Nación, Nueva Época, La Prensa, que es increíble, son periódicos que, bueno, Nueva Época no, pero los otros existen. Y entonces mi bisabuelo, que tenía 20 años en ese momento y que no tenía trabajo, pero que era bastante culto, dijo, hay que hacer un diario para los judíos que viven acá en Buenos Aires. Porque los judíos que vivían acá leían diarios que llegaban de Europa y que llegaban con 6 meses de retraso. Entonces así fue como él en 1898, en marzo, lanza Der Wiederkoll, el primer diario o periódico judío argentino. El Eco, Wiederkoll. Porque la palabra kol, la voz tenía que estar presente en algún título de periódico. Kol me va a ser la voz que anuncia, Wiederkoll, Eco. Claro. ¿Y dónde consigue imprimir en Yiddish? Eso es lo interesante, es que no había tipos en Yiddish, no había tipografía de imprenta en hebrea, ¿no? No había, increíble. No increíble, digo, increíble es lo que pasa. No, increíble es lo que hace él, que dice, bueno, lo vamos a hacer en litografía, que es un método hecho a mano como un grabado. Entonces, es lo más parecido al lectógrafo que yo alcancé a usar. Ajá. Había que escribir a mano con una tinta especial y después sacar como fotocopias de una gelatina. Eso es anterior todavía, escrito con una piedra especial. Sí,
Sí, con una tinta especial. Bueno, la verdad es que nunca lo vi. Pero... hay en un museo, solo en museo se ven. Claro, sí, ya Solo en museo. Y será una Xerox de fines del siglo XIX. Ajá, claro. Lo más parecido a una Xerox. Y Una él fotocopia. hace las letras de una manera regular, perfecta, como si fueran letras de imprenta. Y el tamaño de la hoja es el tamaño sábana de un diario de aquella época, ¿no? Como muy grande, con letras de título más grandes y letras de texto más pequeñas. Bueno, en el archivo del Ivo hay copias del Wiederkohl muy mal conservadas por el tipo de papel y por el tiempo transcurrido. Claro. Pero a través de Michel Cohen-Sinai, que es el pionero de la prensa yiddish en la Argentina, llega nuestro querido Javier Sinai a Pinie Katz. Porque Pinie Katz escribió un libro fascinante que se llama Zu der Geschichte von der Jiddischer Journalistik in Argentine, título que tradujeron en el propio libro en español como Apuntes para la historia del periodismo israelita en la Argentina. Y es un libro publicado en 1929, acá en Buenos Aires, por el ICUF, no, perdón, por la Sociedad de Periodistas y Literatos Judíos ahora sí. Israelitas en Argentina. Que cuenta el periodo 1898-1914. Y es fascinante porque cuenta aventuras, cuenta competencias, cuenta la vocación de toda esa gente, y lo hace de una manera muy ágil y muy entretenida. Entonces es una prosa magistral. Pinie Katz, que fue también un paradigma para el periodismo yiddish en la Argentina, uno de los fundadores de Dipresse y un investigador de Fuste. Sus 9 tomos son material invalorable para entender la evolución del periodismo. Este apareció como el 5.º tomo, este libro. Primero independiente y después tomo número 5. Así es. Pero él también tradujo al yiddish 2 obras para que el inmigrante se adentre en la cultura argentina o en la hispanoamericana, porque él tradujo, ¿qué tradujo al yiddish? Tradujo el Facundo de Sarmiento. Señores, el Facundo de Sarmiento, increíble. Hay que leerlo en yiddish. Una traducción magnífica. Yo controlé solo un capítulo y es fantástico, pero todavía hasta hoy siguen pidiendo del exterior. Ajá. Una traducción que hizo Pinie Katz al yiddish y es Don Quijote. Don Quijote de la Mancha al yiddish. Está la última copia que mandé desde el Ivo fue a Dovber Kerler, Don Quijote al yiddish. Lo tenía que tener. Claro. Y este personaje que merece ser estudiado, Pinie Katz, tradujo un libro que entró a imprenta esta semana. ¿Y cómo se va a llamar el libro? Que sale, entró el viernes anterior y mañana sale de imprenta. Entonces, mejor todavía. ¡Qué rápida esa imprenta! ¿Viste? Más rápido que el Wiederkohl. Sí, yo creo que le llevó menos tiempo. Bueno, ¿Y cómo se va a llamar el libro? El libro lo hemos traducido y le hemos puesto el título de La caja de letras, hallazgo y recuperación de apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina, de Pinie Katz. O sea, de Pinie Katz lo incluimos en el título, en el subtítulo. Caja de letras. Yo te dije que en la jerga de la imprenta, ¿cómo se llama la caja de letras? Ningún imprentero va a decir, anda a buscar a la caja de letras, anda a buscar al burro. Claro, pero es lindo. Este doble juego también es lindo. Es parte de
La jerga periodística está llena de estas cosas, ¿no? Claro, la jerga, como toda jerga profesional, en Yiddish hay jerga de prostitutas y ladrones, jerga de sastres, jerga de klezmer. Claro. Sí. Que la jerga klezmer es bastante cercana a la jerga de los ladrones en muchos puntos. Sí, señor. Este próximo miércoles, cuando hablemos en el Masterclass de la mujer en el klezmer, vamos a ver la relación que hubo entre ladrones, prostitutas y la música klezmer. Bueno, Abraham, hablando de eso, en el Ivo pude consultar el diario Die Volksstimme de 1898 y 1899, que también está lleno de esas historias criminales del submundo judeo porteño, la trata de mujeres, los cafés. Porque eso vende. Pero era un documento fascinante y está ahí en el Ivo, es muy, muy interesante. Yo sé, claro, porque ¿qué va a encontrar el lector de este libro en español? Porque después dicen, yo no sé Yiddish, ahora hay que comprarlo en español. Claro. ¿Qué va a encontrar? Para mí, una de las cosas más importantes, aparte de las historias de estos periodistas, es las noticias traducidas. O sea, noticias que estaban en aquellos periódicos de 1898 a 1914, que hoy algunos de esos periódicos no están, desaparecieron, están inhallables, porque el libro es de 1928. O sea, nadie archivó nada en esa época, antes, ¿no? Pero Pini Katz las transcribió y están traducidas. Y son noticias que hablan de la colectividad, que hablan de la ciudad, y que se pueden leer en este libro. Y creo yo en ningún otro lugar más. Abraham, a mí me dan muchas ganas de preguntarle a Javier, escuchándolo hablar, y no nos conocemos, creo, personalmente, Javier, pero sí a través de conocernos a través de internet o lo que fuere. A mí me da muchas ganas de preguntarle ¿por qué el Yiddish, Javier? ¿Por qué el Yiddish con tanta pasión en tu vida? Bueno, mira, yo para serte sincero, yo no sé tanto Yiddish como ustedes, y ustedes hablan en Yiddish y yo apenas puedo seguirlos, pero el Yiddish creo que es un idioma que me pertenece en el sentido que mis ancestros lo hablaron y lo defendieron y lo escribieron mucho y fueron, bueno, a mi tatarabuelo, al padre de Miguel Cohen Sinai, o sea, al padre del periodista que era un rabino, el padre era un rabino, le decían el Amagid, el orador, ¿no? Si no estoy confundido. Sí, sí, es una profesión. Claro. Muchas veces no remunerada, donde él hacía, para decirlo en un término entendible, homilías donde mezclaba la realidad con los textos sagrados. Claro. Es algo muy difícil, no es el discurso del rabino, es un sabio que conocía el texto y lo volcaba a la realidad. Es un protoperiodismo. Claro. Bueno, probablemente fuera más en hebreo que en yiddish. Pero no. En hebreo eran las citas. Ah, ok. Y el yiddish era el lenguaje de comunicación. Claro. Estoy seguro. A lo que voy es que mis ancestros fueron grandes escritores, hablantes y lectores de yiddish. Total. Y bueno, eso me llega por más que yo no domine y casi ande a tientas con el yiddish, ¿no? Pero me parece que es un tesoro el yiddish, por todo lo que se dijo, por todo lo que tenemos al alcance de la mano, por todo lo que todavía se produce en yiddish. Y decime, Javier, ¿cuántas páginas tiene el libro? Me parece aproximadamente. Quedó en más de 300, porque el original tiene 200, el de Pini Katz. Pero ahora viene la pregunta. ¿Cuántos pies de página tiene para explicar el texto? 278. La traducción de Hanna y la tarea de Javier van a ofrecer un curso
de la historia de la comunidad judía y del folclore y de la cultura en general en español. Es que había que darle contexto a muchas cosas y yo tenía muchos documentos de la época de los crímenes de Moisés Ville, muchos de esos documentos también encontrados en el Ivo, y me parecía una picardía no compartirlos con el lector, porque es lo mismo que antes, son historias muy interesantes, son cosas que pasaron y que hay que conocer. Es toda una generación de pioneros que trabajó mucho por sentar las bases de lo que hoy es la comunidad o la cultura de la comunidad, y que son pioneros olvidados, entonces me parecía que hay que compartirlo. Así que, Javier, yo estoy seguro que ustedes hicieron un trabajo académico de difusión y esos apuntes de Pigne Katz van a llevar a muchos investigadores a acercarse seguramente al IVO o al Centro de Documentación Pigne Katz del ICUF para seguir indagando en esta cultura que nos convoca en esta Yiddish Show. Ojalá, porque es una cultura vastísima y hay mucho por descubrir. Ahora, los lectores de La Nación se encontraron ayer con un artículo que yo descubrí. Eso es increíble. A ver, contá, porque no se puede creer. No, bueno, yo soy periodista, trabajo de periodista en los medios grandes y conozco editores por ahí quiero decir en diferentes medios, y son amigos, y les conté que estaba sacando este libro y les propuse algún tipo de nota. Y ya salió en La Nación y en Infobae, y lo que sale es Pigne Katz, sale Miguel Aconcinay, sale Abraham Vermont, sale Y Abraham Vermont, vamos a tener que dedicar un programa a sí. Abraham Vermont. Abraham Vermont merece un programa especial acerca de la prensa amarilla y las extorsiones profesionales. Bueno, Pigne Katz lo perdona, ¿eh? Pigne Katz dice que no cree que fuera tanto. Pero algunos otros personajes, sobre todo industriales o grandes comerciantes, en sus memorias escriben otras cosas. Ah, ya me las vas a mostrar entonces. Ya tengo que buscar. Bueno. Pero él mismo dice, ya si vos no me recibís, ya te voy a difamar en el diario. Sí. Él dice, Hveldir Bashmutz, te voy a ensuciar. Claro, sí, eso lo recoge Vermont. Ahí está. Katz. Eso es lo más suave que puede Pigne Katz decir. Te voy a ensuciar. ¿Sabes lo que me pasó? Algo fascinante, que es que, bueno, yo empecé a contar todo esto del libro en Facebook y me respondió David Massower. Es un amigo nuestro, el nieto de Jolemash. Sí, es un grande. Yo había con él hace mucho tiempo, y me dijo, tengo una foto de Abraham Vermont tomada en Londres antes de que venga a la Argentina. Y en el archivo de él, sí, claro. Entonces es fascinante cuando empiezan a aparecer este tipo de documentos, ¿no? Y cuando cuando una cosa trae otra. Entonces vamos a hacer así, Javier. Esto fue la punta del iceberg, la introducción a nuestros amigos de este libro, que va a ser es una necesidad y va a tener, creo, tanto éxito como tu famoso Crímenes de Moisés Ville. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Cuando esté, vamos a presentarlo en el libro, o por Zoom o presencial, ya vamos a ver. Dale. Pero vamos a dedicar también un programa seguramente a Abraham Vermont. Sí, me encantaría. Sí, Javier. No, que yo quería, a mí me llama la atención algo, que es que las traducciones que hacía Pigne Katz, bueno, la traducción que hizo de Quijote, que es interesante además porque es la primera que se hace directo del español al yiddish. Hay una traducción previa
que está hecha desde el alemán, pero que... Al ruso, o del ruso. Me parece que es del del alemán. Ruso. Sí, pero hay del ruso también. De hecho, hay una que le hizo Bialik, si no me equivoco, algunos fragmentos traducidos del alemán. Sí. Pero esta idea inclusive en Wiedercall y en otros diarios de la Argentina que se publicaban, en muchísimos casos eran traducciones de noticias que salían en otros diarios en español y se traducían al yiddish, ¿no? Y eso es algo que pasaba tanto en Argentina como en todas partes del mundo, en la prensa yiddish. En Polonia, o en Lituania, o en Rusia, también traducían de otros diarios. Hasta que aparece la agencia judía de noticias ITA, JTA. La ITA, sí, la ITA también traduce las noticias que son traducciones de otras agencias, ¿sí? Pero a lo que voy, o inclusive la traducción del Facundo, o posteriormente en las dos traducciones que se hacen del Martín Fierro, hay una idea desde siempre de llevar el material o llevar la realidad a lectores que leen en yiddish. Que eran hablantes de yiddish y no hablantes de otras lenguas y que todavía no podían leer las noticias en el idioma del país en el que vivían. Y lo que es interesante es que ahora vos, Javier, estás haciendo el camino inverso, porque estás haciendo el camino eso que fue registrado en yiddish y eso que se pudo conocer en yiddish, para conocerlo ahora hay que volverlo a traer al español. ¿Sí? O sea, lo que era la lengua transparente, lo que era la lengua franca, lo que era lo comprensible hace menos de 100 años, porque en algunos casos noticias materiales hace 60 años, ahora hay que traerlo, hacer la reversa. ¿Sí? Se volvió la no comprensible para la mayoría de los integrantes o los descendientes de los hablantes, de quienes fueron hablantes de esas lenguas. Es realmente una pena que eso no esté fácilmente al alcance de todos. Yo, no sé... Ya va a estar. Quisiera tener 100 vidas para seguir traduciendo y traduciendo, ¿no? Con Hannah. Está bien. Bueno, ya está, ya tenés que pensar en la próxima. Claro. Bueno, la próxima quizás no es de traducción, pero me gustan mucho los textos de Lázaro Liacho. Liajovitsky. El hijo. El hijo, Liacho, el papá también pertenece a la generación del periodismo. Sí. Y Lázaro Liacho ya escribe El Mundo Israelita en español. Muy bien, es una especie de Roberto Arlt judío. Muy bien escribe. ¿Por cómo escribe? Digo, por los temas. Por la época. Seguro que sí. Y entonces... Hay muchos materiales ahí, inclusive, que fueron parte de lo que es la literatura yiddish argentina, que fue publicado como folletón, que fue publicado en forma más por entregas en esa prensa en yiddish, y hoy está perdido eso. Algunos fueron compilados por Rojansky en un par de libritos, con algunos retoques, como al estilo Musterberg. Pero muchos casos para difusión, no académico. Javier, realmente te felicitamos y te voy a decir como nuestros ancestros decían cuando pasaba una cosa como esta genialidad tuya y este aporte. Shekoyach. Y Asher Koyach, tengas fuerza, porque así le dijo Dios a Moisés, pero muchas gracias fuertes y Asher Koyach. Dios te dé fuerza. Me emociona lo que me decís porque, bueno, me toca una fibra que viene de lejos. Y también tengo que decir que siempre me ayudaste desde el Ivo con este trabajo, así que te agradezco muchísimo y sos parte de esto. Yo creo que vos tenés que entender algo, que el Talmud dice algo interesante. Mucho más de lo que la vaca quiere dar, en lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar. Y ojalá aparezcan muchos Javieres para ayudar en esta labor académica. Ojalá. Académica de difusión. Sí, sí. Ojalá. Así que bueno, la próxima será Abraham Vermont. Sí, tenemos que pensar en Abraham Vermont para nuestros oyentes y para ayudarlos a entender cuál fue tu tarea.
Totalmente. Te agradezco mucho, Abraham, y gracias a todos ustedes. Y bueno, les mando el libro al Ivo. Así es, mandame el libro, yo lo voy a mostrar ni bien lo tenga. Lo muestro en cámara y empezamos a leer. Para mí, imagínate, es un sueño que ese libro esté en el Ivo, es como se cierra el ciclo. Volvió a las fuentes, volvió Increíble. a las fuentes. Sí. Bueno, nos vamos bailando una polka. Bien. Lucas, gracias, vamos Javier. a bailar una polka. Muchas gracias, Lucas, Sergio. Gracias a vos, Javier. Ya bailamos suficiente. Muchos oyentes subieron a las mesas a bailar a polka clarinet, Y bueno, algo vamos a hablar el próximo miércoles 19 horas sobre la música klezmer junto a Gustavo Bulgach con una invitada especial, Divina Gloria. Y el tema del próximo miércoles es cómo llega la mujer a la música klezmer y cuándo empieza a cantar la mujer. No siempre cantaron las mujeres. El miércoles develamos el misterio, donde vamos a develar cuáles fueron las primeras mujeres klezmer. ¿Y klezmertes? Las klezmertes, muy interesante. Oh, Joy, vengan el miércoles. Vengan el miércoles. ¿Hay información sobre actividades del Ivo, Sergio? Mira,
mirá si habrá actividades e información sobre las actividades del IVO, que tuve que conseguir otra versión de Word porque no me entraban en la anterior. Hoy ve. Así que te voy a ir contando. Como nosotros siempre pensamos... Momento. Decí Sí. también dónde anotarse, porque hay muchas actividades. Por supuesto, y no por se supuesto que estaba anotan previsto. al piste. Bueno, si querés vamos a empezar por ahí, aunque después lo vamos a repetir. Para los cursos hay que anotarse en cursos@ivo.org.ar y repito, cursos@ivo.org.ar. Para las actividades o para pedir algún link hay que inscribirse en info@ivo.org.ar. Además pueden seguir nuestras actividades en Facebook por Fundación Ivo y también en Fundación Ivo Instagram. Y pasemos a las actividades. Nosotros pensamos que Toire is die bestes Heure. Podríamos traducirlo esto como que la sabiduría es la mejor mercancía. Y por eso tenemos todos los lunes al mediodía, exactamente a las 12, tenemos una clase de Toire con nuestro querido Eliezer Shem-Tov. Y ya empezaron los 15 cursos de Yiddish y literatura en todos los niveles y todavía podés inscribirte. Y acá vuelvo a repetir que para inscribirte tenés que escribir a cursos@ivo.org.ar. Y ya una sorpresa que yo les voy a dar es que estamos ya programando junto a la UNTREF el seminario intensivo de 3 semanas para el mes de julio. Y para los miércoles ya volvieron y vuelven ya las actividades de los miércoles, que son todos los miércoles a las 19 horas. El tercer miércoles de cada mes, es decir, este próximo 21 de abril, va a estar Masterclass con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenbaum, y en la próxima actividad, es decir, este próximo miércoles, una invitada especial, nuestra querida Divina Gloria. En el cuarto miércoles, es decir, el 28 de abril, tenemos Yiddish Tish, el clásico Yiddish Tish, todo en Yiddish, donde Abraham nos cuenta sobre diferentes temas, y la próxima actividad, Abraham nos va a contar en Yiddish, por supuesto, insisto, sobre Stiesel y su relación con Bashevis, Singer y Agnon. Y vuelvo a repetir, para las actividades, info@ivo.org.ar. Pero también tenemos los primeros y los segundos miércoles de cada mes. Y yo quería hacer una observación de índole general, que como vuelven nuestras actividades y hay que pedir la autorización por Suma, Info, nosotros les pedimos que apoyen la labor del IVO y dentro de las posibilidades de ustedes. Nosotros tenemos una contribución sugerida para cada actividad que es de 300 pesos. Y volvemos a los miércoles, el primer miércoles de cada mes, y comienza el 5 de mayo, tenemos Teimi Tidische Lieder con Alejandra Charny. Sí, escucharon bien. Alejandra Charny con nosotros, y este próximo miércoles, el 5 de mayo, es decir, el primer miércoles del mes que viene, va a estar Alejandra Charny con Five Left hablándonos, miren qué tema interesante y sugestivo, China y los judíos. Y completando los 4 miércoles del mes, tenemos el segundo miércoles de cada mes, que comienza este próximo 12 de mayo, Singeray, a cantar todos, que lo llamamos entre nosotros Zungeray, con Marisa Malchiodi y sus amigos. ¿Y ustedes se creen que terminaron las actividades del Yiddish? Pues no, señores, tenemos una novedad novedosa, valga esta forma de decirlo, que es la matiné de los domingos. Los domingos a las 17 horas
y la primera función es este 9 de mayo con la proyección del documental Sangre no es agua, Blut ist nicht kein Wasser, de Divina Gloria, sobre la familia Ariel, grandes actores en yiddish, con los cuales tuve el gusto de trabajar con ellos, y un homenaje al teatro en yiddish de Buenos Aires, exclusivo para los amigos del Ivo y de la Yiddish Yeshu. Y se tienen que anotar, obviamente, como ya lo dije, para obtener el link de acceso. Repito, porque es bueno repetir, porque la gente escucha y escucha nuevamente, para las actividades info@ivo.org.ar y para los cursos @ivo.org.ar. Y todas las informaciones están publicadas en la página de Facebook de Fundación Ivo. Además, a ver, esta semana vuelven los cursos del Ivo en Uruguay. Es verdad, es verdad. Todavía si quieren inscribirse en algunos lugares, este año volveremos a ver 4 niveles en los cursos de Uruguay, así que hay para principiantes, para quienes hicieron su primer año, para quienes ya tienen experiencia, y el grupo de avanzados que es Blois auf Yiddish. In a guter show, y recuerden, las actividades del Ivo, los cursos, tienen un límite. Lo mismo va a pasar con el seminario. Hay que anotarse. Sí, porque los docentes también tenemos límite. Así es. Also Tagrenitz. Y esta semana fue Yom Ha'atzmaut. ¿Y cómo podemos en la canción hablar de Yom Ha'atzmaut o de Israel del 47-48? El Yiddish en Israel registró una canción sobre un mortero, el Davidka, que es un invento israelí, que como mortero no sirvió para nada. Hacía mucho ruido y asustaba al contrincante. Y se transformó en un arma no letal, pero espantaba al enemigo. Y la Davidka la creó un profesor de tecnología en Mikve Israel, una escuela agrícola en Jolón, al sur de Tel Aviv, David Leibovich. Al principio se pensó porque era el arma de David contra Goliat, Anechte Kertu. Le pusieron el nombre de Davidka. Y vamos a escuchar a David Eshet en homenaje a Yom Ha'atzmaut y al Davidka. Adelante. Es haben die Arabschiglach geschrien auf die Zehn. Es wollen do die Jidalach, mehr nicht bleiben, nein. Da haben sie die Fissalach genommen in die Hände, entlaufen im Befreiungskrieg von jüdischen Patent. Gewinn Asa Davidkale, a jüdischer Kanon. Verjogt hat Arabschiglach a ganzen Million. Gesiegt hat dann Israeliki, gesiegt mit ein Kanon. Reingelost dann Jidalach, über 2 Millionen. Oi, oi, Davidkale, oi, oi, Davidkale, Asa Davidkale, seins in der Geschichte alle. Das ist gewähn Asa Kanon, was heißt Davidka Ben Gurion, Asa Davidkale, Davidkale und Schoin. Dann haben die Arabschiglach geschickt die Fadain, mit Feier und mit Bomberlach vernehmen Palästin. Es haben dann die Jidalach gebeten sie, Herr Teuf, als nicht wird ihr bald haben do, Gora schwarzen Sof. Es sehnen in Sinai weg, Dayan und Ben Gurion. Gefunden sie dort Schichalach, über 1 Million. Es haben die Arabschiglach gehabt a bissl Glück,
weil Borbes und die Schichelach läuft sich leicht zurück. Oi, oi, die Schichelach, oi, oi, die Schichelach, weil die Schichelach entläufen sie wie Riechelach. Araber heben ohne Krieg und laufen schnell aheim zurück. A dank die Schichelach und schön. Hat Abdul Nasser noch einmal inmitten Chodesh Mai reingeführt die Tankalach tief in dem Sinai. Hat abgestellt die Schiffelach beim Ausguss von Tiran und wird schon bald kein Tel Aviv mit Allahs Hilf rein. In Chodesh Juni Matteltov, in 6 gezählte Tag, zerbrochen ihm die Beindalach, ungemachter Eck. Hein sag ich die Arabschiklach, als alles was ich will, als ihr sollt liegen eingelegt, wird sicher sein still. Sie liegen eingelegt, sie liegen eingelegt, sie liegen eingelegt und wie ein Hering eingeweicht. Die alle Sonnen von Yisroel, sie liegen alle mit Amol, sie liegen eingelegt, euch eingelegt, sehr tief und schön. Nu, wir kommen zurück. Wir seien da. Mir seinen do, y este aquí que tenemos otros más invitados, 2. Five Lev y Alejandra Lecharny, nuestra permanente invitada. ¿Qué se les ocurrió los chinos? Meile Five Lev China, Usfara China, Vermir China. Bueno, a ver, yo te voy a ir contando un poco, retomando esto que Sergio estaba contando de las actividades, y quizás el modo de empezar a contarlo es que a través de la pandemia fuimos interconectándonos mucho más estrechamente con muchos de ustedes, muchos de nosotros. Se generó como más estrechamente esta comunidad Yiddish, digamos, y fuimos generando nuevos proyectos. De los Tei mit Yiddish Lieder que vine sosteniendo durante todo el año, pasamos a esta nueva versión que se llama Tei mit Lieder. Y bueno, yo lo estoy esperando. Feivel debe estar estacionando el topomóvil, que le lleva un rato porque es complicado estacionarlo, pero me trajo hasta acá, así que yo sé que está Feivel. Pero mientras tanto, entonces les cuento que en este equipo que armamos para diseñar cada miércoles mensual del Tei mit Lieder, tengo excelentes acompañantes, un lujo de experiencia, y voy a empezar por las damas. Voy a nombrar a Judith Elkes, a Yasmín Garfunkel, voy a nombrarlo a Feivel Lev, que están viéndolo, por lo menos el nombre allí. No se te escucha, Feivel. Y a Diego Uberman, que también forma parte de nuestro team, de nuestra kvutze. ¿Ok? Grupe. Sí, señor. Y es un anticipo de una actividad que esperemos la gente se anote, si no, no va a acceder. Definitivamente. Esperamos que nuestro entusiasmo sea así de contagioso hacia todos ustedes, porque realmente nosotros estamos entusiasmadísimos. Elegimos empezar con China, pero la idea es que cada mes traeríamos alguna parte del mundo que pudiéramos relacionar estrechamente, que ya están relacionadas, no es que vamos a inventar una conexión que no existe. Vamos a realzar esa conexión que existe con ese lugar del mundo y el Yiddish y la producción cultural. Y por supuesto, todo eso con canciones también, porque de ahí venimos, del Tei mit Lieder, ¿no es cierto? Entonces, así es. O sea, esta vez pusimos el acento en los 2 elementos de la palabra, Tei y Lieder, como que de cada uno de ellos se van desprendiendo elementos que tienen que ver con los cruces culturales que existen entre diferentes aspectos. Abraham. Pero además el Tei nuestro de cada día tiene que ver con China. Y el importador del té a Rusia fue un paisano nuestro, un judío, Vysotsky, que inundó de té y enseñó a tomar el té en Rusia
Ucrania, Belarus y Polonia. Y como no podía ser de otra manera, otro judío, Brodsky, proveía el azúcar. Así que el té y el azúcar estaban monopolizados por dos judíos. Y Feivel, ¿cuánto yiddish hablaste en China? Decime la verdad. ¿Qué tal? Ahora sí, conectado. Bastante yiddish hablé en China, sorprendentemente. ¿Y vas a cantar o vas a contar? Si canto yo se va todo el público, voy a contar nada más. Así que Feivel cuenta, Alejandra canta junto a todo el grupo que se va a anotar al Teimit Leader. ¿Cuándo es la fecha que me la agendo? ¿Cuándo es la fecha que me la agendo? El 5 de mayo, 5 del 5. Así que descansamos los que trabajamos el 1 de mayo y Exacto. el 5 del 5 a las 7, Teimit Leader. Por supuesto que no hace falta que seas cantante ni que tengas alguna condición muy particular, porque a veces la gente con el tema del canto se asusta o dice, tiene siempre este tipo de comentarios, que yo no canto porque los demás se asustan. Feivel, no pensé que vos ibas a decir eso. Yo estoy segura que vos estuviste cantando en el Topomóvil recién. Si les da vergüenza, apagan la cámara, desactivan el audio y cantan solo en casa y no se entera nadie. Exacto. Es el único beneficio que Zoom permite respecto del canto grupal, porque cantar juntos de verdad no podemos, pero te permite hacer experiencias del otro lado del micrófono. Y bueno, para nuestros queridos oyentes, recuerden 5 del 5 Teimit Leader. Y para aquellos que hoy o mañana tengan ganas de integrarse a actividades por Zoom, por Facebook o por el canal de YouTube, hay dos actividades que yo voy a recomendar. Hoy a las 3 de la tarde hay una obra de teatro que la Volksbühne hace en Nueva York sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial. 3 de la tarde, buscan en Facebook Volksbühne, 3 de la tarde, hora de la Argentina. Y mañana a las 2 de la tarde, hora de la Argentina, está el Kulturkongress, Congress of Yiddish Culture, Kulturkongress. Shane Baker y un grupo va a recordar el 9 de abril, día del levantamiento del gueto de Varsovia. Así que todas las actividades que anunció Sergio, el Teimit Leader, va a estar en la página de Facebook de Fundación Ivo. Yo te agradezco, Alejandra Charny, que hayas tomado esa posta de Teimit Yiddish Leader que incluiste en la programación del Ivo, y muchas gracias, Feivel, que está siempre listo para ayudar. Un placer. Un placer y realmente una alegría tomar postas que están ahí, porque no es que nadie creó nada. Estamos alimentándonos mutuamente, así que una alegría. Y llegamos al final. ¿Quién cantaba el Retenish? No sé, Sergio. Acertaron mucho. Marga y muchísimos más. Y nos escuchó Beto Kogan desde el Ketura en la Arabá en Israel. Mucha gente. No tenemos tiempo porque hay más cosas todavía en Die ganze Yidische Show. ¿Quién cantaba, Sergio? Y el Retenish lo cantaba nuestro queridísimo Enriguero. Y en Facebook no hubo tanto acierto. En Facebook estamos llenos de mensajes. Les pedimos disculpas porque Silvia no está este mes, está de licencia ahora, y por eso no estamos respondiendo los mensajes por Facebook, y yo no puedo, se me acaban mis capacidades, pero hay mensajes de diferentes ciudades de Argentina, de diferentes ciudades de Uruguay, de diferentes ciudades de Israel, de diferentes ciudades de Estados Unidos. Así que les agradecemos todos los mensajes, el apoyo.
aún sin haber acertado el red tenis, porque en Facebook, o tal vez porque tuvieron cuidado de no decirlo ahí para no buchonear. Para no quedar registrado. Puede ser. Y mi querido Arn de Montevideo, ya le avisé que no aprobó. Y esta vez, por primera vez en muchísimo tiempo, Eliezer Bobrovsky tampoco acertó. Bueno, y dudó porque le puso un signo de pregunta a la respuesta. No importa, aprendimos que cantaba Enriguero y nos encontramos en breves instantes. A Minut. Para quienes preguntan por Itzik, estaba con una urgencia personal, por eso no pudo presentarse hoy. Nada serio, felizmente, nada que ver, no es un problema de salud. No es un problema de salud, es un trámite que él tenía que resolver. Y lo va a resolver Ymir Hashem. Recordemos que hoy en Israel, y hoy es lunes en Israel, hoy es un día laboral en Israel. Hoy se trabaja. Wir haben die ganze jüdische Show, ein Programm von Argentinerivo für alle Liebhabers von Jiddisch. Teire Chaveiri Mireib non unser ganze jüdische Show mit a Lied von Alejandra Charny. Als Alejandra hat mit uns geschmust auf Spanisch und sie wird organisieren Tee-mit-Lieder, muss sie doch singen auf Jiddisch. Was wird sie singen, Lukas? Sie wird singen ein klassisches Lied, das heißt Amor ist gewinn am Meise, ein sehr traditionelles Lied. Eine von den ersten Wieglieder, älteste Wieglieder. Ja. Meine Frage ist, mit diesem Lied, kämen einschlafen ein Kind, es ist sehr schwer. Aber Alejandra singt es sehr schön. Lass mir hören, wie Alejandra singt ein alt jiddisch Lied. Amor ist gewesen am Meise, die Meise ist gar nicht freilich, die Meise hält sich auch nicht mit der jüdischen Melech. Liulinke, mein Fehle, Liulinke, mein Kind, komm, geboren als Liebe, weiß mir Wind. Der Melech hat gehabt am Malke, die Malke hat gehabt am Weingarten, der Weingarten hat gehabt am Bäum. Liulinke, mein Kind, Liulinke, mein Feigele, Liulinke, mein Kind, komm, geboren als Liebe, weiß mir Wind. Der Bäum hat gehabt ein Zweig, der Zweig hat gehabt ein Nestele, das Nestele hat gehabt ein Feigele. Liulinke, mein Kind, Liulinke, mein Feigele, Liulinke, mein Kind, komm, geboren als Liebe, weiß mir Wind.
Der Melech ist abgestorben, die Malke ist geworden verdorben, der Zweig ist abgebrochen, das Vögel von Nest entlaufen. Liulinke, mein Vögele, Liulinke, mein Kind, hab ungeboren als Liebe, weht's mir Wind. Die Freu hat so gesungen intim ihr Zore, aber nicht vom Publikum. Vom Publikum will mir informieren auf dem Masterclass, wenn ob die Freuen angeheben singen verneulen. Ja. Und das ist gewesen ein Volkslied. Wir kennen nicht den Namen von Mechaber. Mistame wird man öfter einmal gefunden ein Dokument. Aber Teire Chaveri, mir weiß, dass wir geben ob Covid die Mechabrim und mir dermonen, wer seien die Mechabrim von Texten, von Lieder, von Melodies, von die Wörter. Und ein will mir in der ganzen jüdischen Show abgeben Covid 2 Schreibers, was ich bin sicher, als Kenner kennen sie nicht. Josef Schimen Goldstein und Moshe Nudelmann. Ihr habt einmal gehört von solchen Schreibers? Ich allein nicht. Ich bin sicher, als Kenner. Aber sie sind große Schreibers und Redaktoren von humoristischen Abteilen, von Zeitungen und Journalen und von jüdischen Journalen für Humor. Alle kennen der Dunkeler. Der Dunkeler und sein Theater Sambatien mit Moshe Broderson, für welchen hat geschrieben, aber seid wissen, als Josef Schimen Goldstein und Moshe Nudelmann haben angeschrieben, sehr Sach Humoreskes und gehabt an eigenem Journal Tararam, was man kann noch sehen, irgendwo in mikrofilmierten Exemplar in Jerusalemer Bibliothek. Und wo ist das herausgegeben geworden? In Lodz und Warsche. Ja. Lodz und Warsche zwischen beiden Weltmilchommes. Wir wollen einmal abgeben ein Programm für die Schaffungen. Wenn ich will der Monen Goldstein Nudelmann, wird keiner nicht wissen. Aber als ich will sagen, Jigan und Schumacher, sie haben für sie umgeschrieben, ohne Schir Humoreskes. Und nach meiner Meinung, die gelungenste Humoreske, wo sie haben geschrieben, ist gewesen Einstein und Weinstein. Was das ist gewesen,
a Schlager fargigan Schumacher noch der Milchome. Sie dos, die Premier von der Humoreske ist gewesen in Bialystok im 39. Jahr. Und sie haben noch geschrieben, Einstein, Weinstein, was wir wollen lernen im Ganzen, weil es ist gedei, wir sollen genießen von dem Lodger Jiddisch und von dem Humor, von dem jiddischen Humor, vor der Milchome. Lo miren. Sollen wir sich zuhören zu der Rekordierung, ja? Absolut. Seit einer Minute, also eine Minute. Guten Morgen. Guten Morgen. So bist du Neues? Hat nicht, morgen. Morgen? Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ne, was bist du so aufgeregt, wo es? Ich bin aufgeregt. Aber allein hartige Zeit in der Zeitung, man sieht, was es tut sich auf der Welt, wir sind aufgeregt. Ne, wer heißt der kleine Zeitung gewesen? Ne, wir müssen mal reinkicken in der Blattzeitung. Ich bin doch ein Mensch, nicht gar beheim. Dacht sich der. Hey, Witzeln. Was geleint der Zeitung, also wie ich wollte gesehen, was tut sich, was nicht gatt im Kopf zu da an den narischen Witzen. Ich weiß ja gar nicht, was leinet mich in der ganzen Semisch. Schön, ich leine später. Setz dich weg. Setz schon. Ich reden wegen Geschäft, Dorfzahl, die geht die Juhe. Jossel hast du gesehen? Welche Jossel? Schöne weiß ich gar nicht, wer ist Jossel. Jossel, Davis hat Katak bis Nefisch. Hat Katze hier mit der Polizei, zu lieb die Valute, der ausländische Wiesel. Der Jossel sitzt doch in der Twisse. Es war besaß, hat ich mir gesagt, er gefahren zum Schwurge. Ja, der Schwurge sitzt doch auch dort. Bleib mir. Auch so lieb die eigene Maße, Valute, der Wiesen. Nein, mit dem gewesen ein kleines Missverständnis. Die Regierung hat zufällig gedrückt dieselbe Banknoten, was Also eine Maße, das ist schön. Nimm doch auch ein Stückchen Zeitung, allein ein bisschen und verdrei mir nicht den Kopf. Lein, makes leinen. Interessierst dich einmal mit Politik? Ja. Und du verstehst dich wegen was handelt sich? Nein. Das ist die Maße, aber der Leins nicht keine Zeitung. Ich kann mir schweren, du weißt da viele nicht, was ist Demokratie und was ist Diktatur. Wo ist? Die weiß, was ist Diktatur? Ich soll nicht wissen, was ist Diktatur. Ich bin schon 20 Jahre nach der Chassana. Aber ich frage dich den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie. Das weißt du? Nein. Ehrlich, da geht's zu verstehen. Diktatur, das ist ein Orden in einem Land, wie die Regierung tut, was sie will, und das Volk tut sich nicht daran mischen. Demokratie ist wieder ein Orden in einem Land, wie das Volk mag sich ja daran mischen, und die Regierung tut was sie will. Ja. Verstehst du, ja? Nein. Nein. Sitzt und kickt mit den Telbenaugen wie Atam. Nein. Ein Mensch darf sich interessieren ein bisschen mit Politik. Die größte Strophe von den Menschen, die interessieren sich nicht mit Politik, ist das, was sie fähren geführt bei den Neues von die, die interessieren sich ja mit Politik. Ja. Verstehst du, ja? Nein. Was du titzig, was geleint der Zeitung, was gesehen, was titzig auf der Welt, wie sie immer handelt mit den Sieden. Gleich mal klein halb immer ruhen, also zu kochen. Wenn man los mich heramischen, ein bisschen in der Weltpolitik, wollte Lage anders ausgesehen. Ne, wer lässt dich nicht wehe? Die Sprache, Solution, ich kenne kein Englisch. Man will sagen, die Politiker mit kennen Englisch. Wenn ich wohl gekannt Englisch, also wie Jiddisch. Wenn ich wohl gekannt reden Englisch, also ich soll bei mir gehen wie ein Mismech, nur ihm zu reden, soll ich nicht bleiben, Stein in der Mitte, soll mich verhacken, soll keine sagen, alles, was liegt bei mir rumgelegt auf dem Herz. Ne, was wolltest du getan, wo es? Wollte er hingefahren in Amerika, ich wollte rangegangen zu dem Sekretär für die Vereinigten Völker, ich wollte gesucht auf Englisch, Mr. Sekretär sollte wissen, Zu dem darfst du kennen Englisch. Oder wenn wir los mir etwas aufhaben auf ein Bänkel in der jüdischen Regierung. Ne, was wolltest du gewollt werden, Boe? Wollte ich gewollt werden Minister in Israel und wohnen in Amerika. Und ich wollte gewollt werden Minister von den Finanzen. Finanzminister. Weißt du, nicht nur wer so lachen. Ich wollte gewollt werden Minister von den Finanzen, das sie.
Die was gewollt wären Minister mit der Kopf. Aus dem Emerson Kopf von der Minister. Beter hat die was gewollt wären Minister, der wusste schon gedacht wären, ich weiß, wenn man soll ich tun, ich hab, lass mal sagen, Professor Einstein. Wer? Der weiß gar nicht, wem ich meine, nur, so geht. Weiß nicht, wer ist es Einstein? Mr. Minister. Ich weiß nicht gelacht, er weiß nicht, wer ist es Einstein? Aus der Hochakopf, Einstein. Na, was kickt er mich mit der Tammerwatte-Augen nie? Einstein. Er hat doch gefahren kann Amerika. Wo sie, die Kasse ist nicht gewähnt, Barren in Norden, Wo? Ne, wo? Hat doch schon einmal gemacht, die Kind-Ehe. Wer? Der Weinstein. Was für ein Weinstein? Ne, Weinstein, weiß nicht. Weinstein hat ein Geschäft von Konfektion. Michigan, ich rede doch gut wegen Einstein, ein Professor, ein Mathematiker. Ne, was hat getan, wo es? Was hat getan? Ne, du weißt nicht, was steht ein Mathematiker? Rechnen. Ne, sag ich dir, hat gechesbmt, no, es hat nicht gestimmt. Es hat ja gestimmt. Es hat weiter gestimmt, auf was hat gemisst, weg in Amerika. Hat doch nicht gemisst. Wer sagt, dass hat gemisst? Man hat doch ihn gebringt. Ja, in der Polizei. Wie kennt Professor Einstein in der Polizei? Was ist die glatze Beleidigung am Mensch, was du kennst, na viele nicht? Hinter den Augen sagst du, was Renaldes beißt. Wie kennt Professor Einstein in der Polizei? In der Universität. In Amerikaner Universität hat man ihn gebringt. Hat doch ausgeklärt eine neue Theorie. Kennst du eine Theorie? Etwas a Inge, a Scheine. Hat allemal Masel zu Wabe, Wer? Der Weinstein. Was für ein Weinstein? Professor Einstein hat ausgeklärt eine Theorie, das ist kein Wabel, eine Theorie, das ist kein Mädel. Weißt du, was heißt eine Theorie? Ich denke, das ist ein eine Theorie, das ist eine... Ne, du weißt nicht, was ist eine Theorie, weißt du nicht? Eine Theorie, das ist ne, wie soll ich das sagen, ne, du weißt schon? Hast du mir denn gesagt? Nee. Eine Theorie, das ist ein Bier. Professor Einstein hat zugeschrieben, ein Bier. Und in dem Bier hat gemacht eine Bekehrnis in der ganzen Wissenschaft. Alles, was früher gewesen ist, so, ich gekommen Professor Einstein und hat gedreht und hat gemacht so. Ne, sag ich dir, ist gewesen eine Dreie. Was für eine Dreie in der Wissenschaft hat begründet, hat beschrieben, seine ganze Theorie. Ne, ja. Verstehst du schon? Nein. Ne, sitzen wir nicht, gewalt geschrien. Leicht zieh dem Kopf, der Ball geht zu verstehen, die ganze Chochme von der ganzen Theorie. Professor Einstein hat gesagt, so. Auf der Welt hat gesagt, sind du zwei Sachen. Auf der Welt du Zart, du weißt, was heißt Zart? Ne, wie nehmen wir zu wasen Zart? Das ist du Zart, na, wo soll ich denn? Auf der ganzen Welt, Zart. Kann ich gezart. Wo sollst du dich, wo es? Kann ja Zart, ist ja geht? Ne, da sitzt noch ein bisschen. Ehrlich sitzen da so lang, bis das Verstehen mit dem verstoppten Kopf, der ganze Chochme von der ganzen Theorie. Professor Einstein hat gesagt, das so. Auf der Welt, du Zart, ist Punkt, dass so geht, wie du Zart, ist du noch eine Sache. Ort und Zart. Zart und Ort. Ist die dosige zwei Sachen, sagte. Du sind relative Begriffen. Weißt du, was heißt relativ? Nee, erklär, geh warten, nee. Ne warme Mensch auf der Welt, wo sie soll harte, gezart und nicht wissen, was heißt relativ. Dachte, jetzt verstehen mit der Muschel, was du bald wissen. Relativ ist so. Der Muschel... Nein, der Muschel teugt nicht. Bald. Hopp. Oh. Der Muschel, als das 7 Huhr auf dem Kopf, ist sehr weinig. Wie kriegst du? Kick auf den Kopf. Kick auf den Muschel. Ausgekrochene Muschel. Das 7 Huhr auf dem Kopf ist sehr weinig. Und das 7 Huhr in der Milch ist sehr eine Sache. Handelt dich nicht mit Kamille. Wer? Der Weinstein. Einstein! Will ich doch jetzt verstehen. Der Hochbe von der Theorie, der zweiten Muschel. Der Muschel sucht der setzt weg nackt, mit der nackten Körper auf einen heißen Neuven. Ich läuf schon, kannst du nicht mehr, was zu tun. Aber ich kenne doch bloß eine Muschel. Setz die dich weg nackt auf einen heißen Neuven.
will ich dir geben, Mamuschel. Aber was hat dich, du setzt dich weg nackig auf einen heißen Neuven auf einen nicht. In 1 Sekunde will ich ja wählen. Aber ich kann dich bloß am Muschel in mein Herzenleben nehmen, wenn du das nicht verstehst. Ich kann dich bloß am Muschel. Und du setzt dich weg nackig mit der heißen Neuven auf einen nicht. Auf einen einzigen Minute. Dachtest du, dass die Minute gedauert hat, bis Eibig. Eibig für die ganze Welt gedauert die Minute. Das ist doch nicht gewinde. Du sitzt doch mit einem nackten Körper auf einem heißen Neuven. Im Verkehr sagt als halt sucht auf den Scheuß ein jüng Meidl. In seinem Wab tschäppet es gut nicht. Wem es war? Dem Weinstein. Was war ein Weinstein? Nee, halt dich sie allemal auf der Scheuß. Weimen? Nee, sein Kassierke, rot-agele Kassierke. Wenn ich komme ran Geschäft, halt es auf der Scheuß. Wer? Der Weinstein. Einstein! Ruhig. Ach, komm mal her. Ich hätte jetzt auf einer zweiten Muschel. Ich in mein Herzenleben nehmen, zu lieben Liebe. Stell dich weg, was du. Stell dich auf. Oh. Wie bist du? Du. Und wie bin ich? Auch du. Oder so, die bist du und ich bin du. Siehst du, der klärst daran, weißt du, was du redest? Da hab ich schon nun zu verstehen, die ganze Theorie. Jetzt machst du die 2 Tritt. Mach. 1 Tritt. 1 Tritt. Und noch ein Tritt. Noch ein Tritt. Oh, bleib stehen. Wie bist du jetzt? Du. Und wie bin ich? Nicht? Dort. Oh, die bist du und ich bin schon dort. Einstein. Und das ist der ganze Hochmann von der ganzen Theorie. Ja. Verstehst du schon? Nein. Wie bist du? Du. Und wie bin ich? Auch du. Und wie sind alle Menschen, was man sieht? Alle Menschen sind du. Also suchst du, und also sag ich, und also erzeugen jeder Mensch, was hat Augen, als alle sind du. Kommt aber zu kein ein Mensch sucht anders. Kommt zu kein Professor Weinstein. Ist das schon mich hochzudreit, ne? Kommt zu kein Professor Einstein und sucht, dass relativ sind du. In der Remsen bin ich nicht du, und die bist nicht du, und keiner nicht du. Und ich? Bist nicht du? Hast du gesagt, dass ich bin ja du? Nein, relativ bist du. In der Remsen bist die nicht du, und keiner nicht du, bist nicht du. Bist nicht du? Nicht schon bin ich nicht du. Na, was ist du schwer zu verstehen? Und das heißt relativ. Ne gebete ich sei. Läuft sogar, verstehst du, ein? Noch nicht. Bei mir kann er jetzt geben, noch ein Muschel, das jetzt nicht wissen. Ehrlich machen für mir ein Telefonieren. Na, du hast 1000 Frank. Na, 1000 Frank. Das sind doch 50 Frank. Das Geld weiß er ja. 50 Frank ist weinig. Hat er gegeben 15 Frank. Kommt sie gar nicht da ab. Dann sagt er, dies aus dir geben, der 50 nicht so. Es kommt sie gar nicht da sehen. Dann sagt er, aus dem geben 50 Frank. Hat er gegeben, da war 40. Macht sie da, ich möchte leider noch nicht was reden, nie. Hat er den Ball gegeben, Lexus beginnen, mich immer rausrasen, das Herz zu verlieren in den Kopf, mit dem Zeichel, mit all Ding. Gib mir das Geld, kann ich gekocht. Gib mir das Geld, ich gehe heim. Was heißt, soll der geben das Geld? Wie so, ich bin doch nicht du. Gib mir das Geld, sucht der bist doch ja du. Hast du erst ihm nicht gesagt, dass ich bin nicht du? Nicht ich habe gesagt, Einstein. Nicht soll der Einstein abgeben das Geld. Also, wenn es geht. Wir sind da, kannst reden, Wir sind da, ich kann nicht anstellen die Kamera. Ja, weil du bist da weg und ich hab also ja mir abgegeben Covid, Josef Shimon Goldstein, Moishe Nudelmann, Gigan Schumacher, in mir umgeendigt, wir seien nicht du. Wir seien da. Was heißt, wir seien nicht da? Ich lebe noch. Wir gesegnen sich. Herzlichen Dank euch, liebe Zuhörer. Ja, herzlichen Dank. Hat mir eine gute Woche. Eine gute Woche. Bye, bye. Seid mir gesinnt sin falta. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo.
Mirom farendik die neue jüdische Show und die ganze jüdische Show. Und mir wart neu feich die kommende Woche.